Bendigo en el nombre del Señor, que tu palabra sea eso, una bendición. Bendigo en el nombre del Señor a cada familia. Por la fe, el Señor nos ha llamado a bendecir y lo digo. Sean benditas cada casa, cada familia en este día, con esa gracia que viene de lo alto. Les fortalezca el Señor, les inspire a aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para este día. Venga una inspiración, sea una inspiración del Señor. No dude. No dudemos, no dudemos en este día. No haya doble ánimo, al contrario, no dudemos de que el Señor va delante de nosotros, aunque estos ojos físicos no lo vean. Dios ha puesto ojos en el entendimiento, dice, lo alumbra esos ojos y podemos por la fe entender, aleluya, que seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El programa Al Partir el Pan ha comenzado, como bien decía nuestro hermano, este ciclo. Cristo, dice el apóstol Pablo a los colosenses, Cristo es el todo y en todos. Y esa es una verdad, por cierto, la palabra misma allí lo dice, es una verdad que nos enseña, nos habla de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol se lo decía a los efesios, Él lo llena todo en todo. Él lo llena todo en todo. Comprenderlo es difícil, porque no tenemos esa capacidad, ¿no? El rey decía, Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos, no, pudiera contenerle el templo que Salomón construyó? Pero lo maravilloso es que Dios glorioso, Dios eterno, se hizo carne, se hizo como nosotros. Es algo tan central en nuestra fe, hermano. Usted que está allí ahora, tal vez considerándose tan débil, tan pequeño. Sí, pero el más grande, el mayor de todos, Jesucristo el Señor, Él está allí en casa, Él está allí en su vida, en su corazón. También lo dice el apóstol Pablo, en Él, en el Señor Jesucristo, en Cristo el Señor, habita corporalmente toda la plenitud, amado, amada hermana, de la deidad. Todo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro amado mediador, escogido, único, y que vive, dice las Escrituras, para interceder por nosotros. Que la paz del Señor, entonces, en esta bendición esté en su corazón, esté en su vida. En cuanto al título o al pasaje que acabamos de recordar, Cristo es el todo y en todos, sea también pan, ¿no? Sea pan de lo alto, como dijo nuestro Señor, mis palabras son vida y son espíritu. Que así sea, amada hermana. Prepare su corazón, hermano, mientras usted está allí laborando, está en su trabajo, seguramente, a lo mejor está viajando. Prepare ahora su corazón. Quisiera compartirle en estos ciclos o en este tiempo de compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras son muy amplias en tantas cosas, son muy amplias. Ciertamente es una vastedad, digamos, es una inmensidad mayor que toda la creación. Uno dice, ¿cómo? Sí, las Escrituras contienen por el Espíritu Santo, por la revelación que Dios da. Todos los tesoros, dice a los mismos colosenses, dice el apóstol Pablo, todos los tesoros están en Cristo el Señor y están acá en las Escrituras para que nosotros podamos entender, comprender, ¿no? Así lo dice, están escondidos en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, las Escrituras, la palabra del Señor inspirada, en lo útil que es, dice el apóstol Pablo, dice, lo útil, es útil, ¿no? Es para que seamos preparados.
seamos formados, seamos enseñados, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, la hija del Señor, alcance madurez, sea perfecto en toda obra que tenga que llevar adelante en el nombre del Señor, ¿no? Para gloria de nuestro Salvador, para gloria de nuestro Señor y de nuestro Dios y Padre. Con la asistencia del Espíritu Santo. Oh, eso es muy grande, hermana, es muy grande, hermano querido. Y va más allá de cómo nosotros conocemos las cosas temporales o comunes. Va más allá. Usamos nuestros ojos, nuestros oídos, el gusto, bueno, como entendemos nuestros sentidos. Pero el Espíritu de Dios opera más allá. Es necesario, es una escuela esto, ¿no? Es necesario aprender a oír la voz de Dios en el entendimiento. Cómo el Espíritu Santo opera allí en el entendimiento. Y Él nos va a revelar cosas que están en estas escrituras inspiradas y, como les decía, llenas de sabiduría del Señor, llenas del conocimiento del Señor, para que nuestro avanzar sea progresivo, vayamos adelante como es el deseo del Señor. Mencionamos la semana pasada que estas escrituras, las Sagradas Escrituras, lo dice muy bien Lucas, están en un orden, tienen un orden, ¿no? Con mucha diligencia, dice Lucas, se preparó. Y se preparó para que las cosas estén ordenadas y estén escritas de tal modo que correspondan a la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y quiere también el Señor que en esas verdades nosotros podamos crecer. Mire, dijimos que hay un testimonio en los textos. Los textos están escritos con testimonio de Dios. Eso quiere decir que, comenzando lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y así, libro de los Hechos y lo que sigue, las cartas pastorales, apostólicas, están en un orden. Y ese orden nos muestra que estos apóstoles, estos escritores, estos obreros del Señor, en esa inspiración dejaron también su propio testimonio. Comenzamos la semana pasada en este ciclo con el testimonio del apóstol Pablo. Dijimos que tendríamos esta semana el testimonio del apóstol Pedro, luego vamos a considerar el testimonio de Juan, del apóstol Juan, y finalmente de Jacobo, al que nosotros cuando leemos le conocemos como Santiago, también conocido como el hermano de nuestro Señor Jesucristo conforme a la carne. Eran columnas, verdaderas columnas en la iglesia. El apóstol Pablo se constituyó justamente por el don que Dios le dio al apóstol para ser predicador o atalaya, para ser un apóstol mismo y para ser también maestro de la doctrina de Cristo a toda la iglesia llamada así de los gentiles. Ellos registran las verdades del Señor de un modo también ordenado. Y esas verdades y ese testimonio, fíjese, y eso es lo importante que quisiera destacar, conllevan la revelación del Espíritu de Dios acerca de Cristo como el todo y en todos. En el caso del apóstol Pablo, no sé si usted recordará, allí en Hechos, le mencioné yo la semana pasada, Hechos 22, cuando Ananías le habla a Pablo, recuerden ustedes que él va ciego, guiado, Saulo en ese tiempo de Tarso, va guiado de la mano allí, ¿no? En una condición físicamente bastante, para cualquiera en ese tiempo, como casi humillante, pero
por cierto, se notaba, él estaba bajo la palabra del Señor que le dijo, ¿quién era el Señor? Le preguntó Saulo, y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ah? Cuidado, dura cosa te es, te está dando pataditas contra el aguijón. Entonces iba así y Ananías le encuentra, ya le había hablado Dios a Ananías, y dice así allí en Hechos 22, dice, se acercó y le dijo, hermano Saulo, le dice Ananías, verso 13 del capítulo 22 de Hechos. Hermano Saulo, recibe la vista, así tal cual, ¿no? Yo en aquella misma hora, dice Saulo, está relatándolo, ¿no? Recobré la vista y lo miré, quedé allí, miré a este varón, Ananías, y él dijo, entonces Ananías me dijo, dice Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, mire usted el orden que le dice, ¿no? Primero, para que conozcas su voluntad. En las Escrituras, voy a decirlo así rápido, pero el conocimiento de la voluntad de Dios, que muchas veces los hermanos decimos, yo quisiera conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, está en casi todas las epístolas del apóstol Pablo, hay una referencia clara, hay un desarrollo claro con respecto a la voluntad de Dios, que guarda relación con el reino de Dios, ¿no? Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo. Bueno, así también en la tierra. Y Saulo recibe eso, para que conozcas su voluntad, en primer lugar. Segundo, le dice algo a Ananías muy, muy especial. Dice, veas al justo. Ver al justo. En todas las Escrituras eso es una verdad tremenda, porque desde Génesis en adelante, cuando Adán faltó, desobediente frente al Señor, cuando Eva transgredió, el tema, la verdad de la justicia quedó allí suspensa, ¿no? Bajo una sentencia, por eso estoy hablando, hasta que apareciera quién era el justo. Lo que cita Habacuc, y le dice, para que veas al justo. Y claro, abortivamente, dice Saulo o Pablo, dice a los corintios, que le pudo conocer. Luego le dice, oigas la voz de su boca, conozcas su voluntad, veas al justo, lo puedas ver. Los otros apóstoles habían dicho lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Saulo no había sido discípulo directo de nuestro Señor, siendo un judío como los demás, pero el Señor le ha escogido a Saulo también para que le viera. Oigas la voz de su boca. Eso es impresionante, muy, muy especial. Saulo repite en pasajes que hay en las Escrituras y se lo presenta a los otros apóstoles también, cómo Dios se le reveló. Gálatas, el libro de la carta a las iglesias de Galacia, es un testimonio maravilloso de cómo Dios revela al Hijo, ¿no?, a Saulo de Tarso. Porque dice él, Saulo dice, me escogió desde el vientre de mi madre. Así fue el testimonio, ¿no?, para que el Padre revelara a su Hijo en mí, dice, y oigas la voz de su boca, y finalmente, dice, y que seas testigo, le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres, entonces, de lo que has visto, o sea, del justo, de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de lo que oigas de él, lo que él te enseña. Bien, eso es un resumen de lo que nosotros podemos decir o conocer del testimonio de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Se dice apóstol a los gentiles. Un hombre muy sabio, muy entendido, que frente al conocimiento del Señor Jesucristo, se lo dice en una carta a los filipenses, el conocimiento del Señor es tan grande, la excelencia, dice, del conocimiento del Señor, el amor del Señor,
que excede a todo conocimiento. Dice, lo demás perdió todo su brillo, dice el apóstol, y con palabras muy, muy tajantes y fuertes, dice lo demás, realmente todo es, dice él, ¿no? Dice él, su gran currículo, no olvides su currículo, todo eso, bueno, no es nada, dice, es basura. Entonces, cuando hablamos del testimonio de los apóstoles, estamos hablando no solo del testimonio escrito, que es lo que importa para nosotros, porque ya no le conocemos a ellos, a nadie más en la carne, pero está registrado cómo Dios se reveló, y ese es el punto, cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que revelaría, que recordaría todas las cosas, le reveló a estos apóstoles, a estas columnas, que Cristo es el todo en nuestra vida y en todos. Nadie que se acerque al Señor queda excluido, nadie. Usted, amado hermano, usted, hermana querida, nadie queda excluido del Señor. Al contrario, es llamado para venir a ser participante. Así dice la carta a los Hebreos, participantes del llamamiento celestial, del apostolado de nuestro Señor, del sacerdocio de nuestro Señor. Esa es nuestra vocación. En este día vamos a hablar del testimonio del apóstol Pedro, pero tal vez seguiremos la próxima semana por una palabra que aparece en las Escrituras y que a eso me refería con el orden, uno no se lo puede saltar. Uno dice, bueno, aquí vamos a proponer el tema del testimonio de Pablo, del testimonio de Pedro, el testimonio de Juan y el testimonio de Santiago o Jacobo. Y con eso son las columnas principales de ese tiempo. No puede saltarse ciertas cosas, o sea, no puedo hacer un temario nada más, ¿no? Porque las Escrituras me obligan. Uno es siervo de ella, ¿no? Los que fueron ministros de la palabra, ministros de ella, son servidores de ella, ¿ya? Uperetes dice una parte, yo no soy muy poco entendido en griego, hermanos, pero son aquellos que estaban en las galeras con los pies hasta el agua, remando, y su vida era estar ahí en las galeras para que las galeras se movieran. La verdad es que eso debiéramos ser, ¿ya?, completamente consagrados a las Escrituras. Hermano, hermana, como paréntesis, abóquese a la lectura, abóquese al compartir con su esposo, con su esposa. Deje tiempo para ello. Va a ser, le aseguro, va a ser salud, ¿verdad? Va a ser salud, ¿verdad? Va a ser luz, va a ser orientación clara para su vida. Les decía entonces, cuando hablamos del testimonio de Pedro, usted mismo me puede decir cuál sería uno de los pasajes más centrales en el testimonio de Pedro. ¿Cuál sería este? Le he citado algo en el llamamiento de Saulo de Tarso. Ananías, ya le dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? A ver, ya, levántate, bautízate, lava tus pecados, confiesa el nombre del Señor. Ananías le dijo rápidamente las cosas. En el caso de Pedro, bueno, hay acá una palabra por la cual él es conocido, y nosotros, en lo que hemos recibido del Señor evangélicamente, por el Espíritu del Señor, creemos que este pasaje no es una referencia a Pedro en primer lugar. No, porque está citado en los otros pasajes paralelos con referencia a todos los otros apóstoles, sino que es una referencia a Jesucristo el Señor, y eso es lo importante. Me refiero a Mateo capítulo 16, ¿verdad? Jesús le pregunta
a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le contestan con respuestas muy generales. Elías, tal vez. Bueno, puede ser Jeremías, el Bautista que resucitó. Bueno, alguno de ellos. Y el Señor les interroga directamente a ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, y allí está el recuerdo del testimonio, hablando del testimonio, en lo particular del apóstol Pedro. En ese momento, Simón, hijo de Jonás. Él aparece allí y repito, pareciera que fuera él cuando dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de la boca del Señor viene una bendición para Simón. Una bendición, como la bendición que reposa sobre su mente, hermano, hermana, sobre su corazón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y yo te digo a ti, y yo también te digo. Esa expresión, y yo también te digo, es como lo que hemos hablado en otras ocasiones. Él nos revela quiénes debemos ser, todos nosotros. El testimonio del apóstol Pedro, el testimonio de este varón pescador, Pedro, se centra mucho en esto, ¿no? Recuerden en su primera carta cómo el apóstol Pedro lo repite, ¿no? Dice, acercándoos a él, piedra viva, vosotros como piedras vivas, ¿se acuerdan? Sed edificados como una casa, como casa espiritual y sacerdocio santo. Está hablando del edificio verdadero, ¿no? Del templo, de la casa verdadera del Señor. Es un testimonio entonces que nos orienta, que nos muestra, que nos precisa lo que la iglesia no debe olvidar, que la iglesia debe tener muy, pero muy presente, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Qué bueno es eso. Entenderlo. Entenderlo. Pedro va a decir luego, ¿no? Todos somos Pedros. Todos somos piedras vivas. Todos somos Pedros. Es una forma de mostrar, ¿no? La tarea que el Padre le encomendaba a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, sí. Él me edificará casa, Él me edificará casa. No yo, por supuesto. No Pedro, no Saulo, Pablo, no ninguno, no. Somos solo colaboradores, ¿no? Y eso según lo que Dios, dice la Escritura, le ha concedido a cada uno. Pero, ¿y por qué usted decía que hay algo previo y no podemos iniciar directamente con el testimonio de Pedro? Porque cuando Pedro habla, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ha pasado ya, vamos a decir así, han habido muchas horas de aprendizaje, muchas horas de escuela del Señor con sus discípulos. Muchas horas, muchos días, mucho tiempo ya que le estaban oyendo. No fue de un día al otro día, ¿no? No fue, verdaderamente, no fue como en el caso de Saulo de Tarso. Claro que no. Fíjese usted que esa palabra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando se consideran las Escrituras para evangelizar, para que alguien conozca verdaderamente al Señor, nosotros citamos hay mucho en las Escrituras, pero Romanos en el capítulo 10 dice, Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, Dios pone, dice, citando Deuteronomio,
Dios pone su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Él, nuestro Dios, habla nuestra vida, nos rodea con su Espíritu Santo, está operando en nosotros de muchas maneras y en algún momento nos habla directamente por su Hijo y pone en nuestra boca una palabra y en nuestro corazón brota, despierta, ¿no? La fe. Dice, el que confiesa con su boca, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor o el Cristo, ¿no? El Cristo. Y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, o sea, cree que verdaderamente es el Hijo de Dios, a eso hace referencia. El ser el Hijo de Dios es porque finalmente es confirmado por el Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo que le resucita. Si no hubiera resucitado, no se podría haber confirmado todo lo que estaba escrito acerca de él como el Hijo de Dios, por cierto. Entonces, cuando alguien dice, yo creo y confiesa con su boca esa palabra que Dios pone en su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o tú eres el Señor, ¿no? Y en su corazón cree que Dios le levantó de entre los muertos, es salvo. Pedro lo cita allí, en ese momento. ¿Por qué entonces necesitamos ver las horas, algunas horas en un repaso, algunas horas previas, varias horas previas, muchas horas antes, ¿no? De cómo el Señor fue mostrándole a ellos, a los apóstoles, y después de esta confesión también, a Pedro, después de esta, mostrándoles un tema central, principal, que está justamente en la confesión de Pedro. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este tema principal? Cuando él dice, tú eres el Cristo, nosotros creyentes sabemos, ¿verdad? Repasémoslo, pero recordemos, tú eres el ungido. Ungido. ¿Ungido cómo? ¿Por quién? Tú eres el ungido de Dios. Por eso, en las Escrituras, cuando se refiere a Cristo o al ungido o al Mesías, no se habla de nuestro Cristo, en ese sentido, como nuestro ungido, sino en las Escrituras se menciona como el Cristo de Dios. Así dicen las Escrituras. Dicen el Cristo de Dios o el ungido de Dios, porque nosotros no le podemos ungir. Es Dios quien le ha ungido. ¿Y le ha ungido qué? Justamente, tú eres el Cristo, es que le ha ungido, es su Mesías en hebreo, es su ungido, su enviado, ungido, Rey. Rey es la palabra más clave allí. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Rey ha nacido. Es muy importante. Y el principado sobre su hombro. Eso es lo más importante. Y la segunda parte de esta revelación, la primera, el Cristo o el Rey, el ungido. La segunda parte está relacionada con el sacerdocio de Dios, pero porque el sacerdocio de Dios es lo más íntimo de Dios, es la situación, la parte esencial, ¿no? de la intimidad de Dios. Y nadie puede entrar más que el Hijo bendito. Es el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo, ¿no? del Dios viviente. Lo que quiere decir es que tú eres el Rey y como Rey, por cierto, eres el Hijo de Dios. A los hebreos el escritor dirá por el Espíritu Santo, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Así, ¿no? Cetro de equidad, es el cetro. Aleluya. Bendito es el Hijo, el cetro de tu reino.
Usted, hermana, usted, hermano, tiene al Hijo de Dios en su corazón, tiene al Rey de Reyes en su corazón. El Rey que gobierna el universo mora en su corazón. Quien gobierna su casa es un rey ungido por Dios mismo. Cuando dice Pablo a los varones, por ejemplo, ¿no? No quiero que ignoren esto, le dice, quiero que sepáis, ¿no?, que Cristo, que el ungido rey, es cabeza del varón. O sea, los varones, los esposos, estamos con la unción del reino en nuestra cabeza. El varón es cabeza de la mujer, sigue esa unción, ese rey, y Dios, la cabeza del rey, de Cristo, Dios el Padre, que le delegó, dice 1 Corintios 15, el reino a su amado Hijo. Entonces, lo previo es eso, entender un poquito acerca de esto que nosotros llamamos evangelio, o somos los evangélicos. ¿Evangélicos de qué? Somos los evangélicos del reino de Dios, cuyo rey es Jesucristo. Así debiéramos decir. O entender. Somos los evangélicos, o sea, los que anunciamos, los testigos de una noticia gloriosa acerca del reino de Dios, cuyo rey es Jesucristo, el Hijo de Dios que ha resucitado de entre los muertos. Romanos capítulo 1, desde el verso 1 al 5 más o menos, dice claramente eso, con mucha claridad. Recordemos, mire, en primer lugar, ¿quién es el primero que inicia la predicación del reino de Dios? El primero no es el Señor Jesús, es el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo. El tema, por cierto, viene no del Bautista. El tema es, ¿recuerdan Génesis? ¿No? Este te herirá en la cabeza, le dice el Señor a la serpiente. ¿Se acuerdan? La simiente de Dios, que nace de una mujer. Y tú le herirás, le alcanzarás a dañar el calcañar. Pero él te herirá en la cabeza. Bueno, Pablo también lo cita allí en la segunda de carta a los Corintios, en el verso 6, ligándolo el apóstol Pablo con Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios dijo, sea la luz. Fíjese que allí ya está presente el rey y el reino. En la faz de Jesucristo, en la faz de Jesús, que es el rey, quiere decir eso. Fíjese. Así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, dice Pablo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús, que es el ungido rey, dice. Eso dice Pablo desde Génesis, cuando dice Dios sea la luz. Bendito sea el Señor. Lo que estaba sin un orden, lo que estaba, en vacuidad, dice, en oscuridad, en lo vacuo, lo que no estaba lleno todavía, vino a estar lleno, vino a estar pleno, porque, aleluya, Dios envió a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para enseñarnos el Evangelio del reino de Dios. Por eso, en Mateo capítulo 3, el Bautista comienza diciendo, verso 2, desde el desierto, dice, arrepentíos, dice el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, yo vengo a que todo quede planito, derechito, porque va a pasar el rey, dice. Entonces cita a Isaías, dice, vos que está clamando en el desierto, el Bautista, y dice, preparad el camino del Señor, del rey, ¿no?
enderezad sus sendas, lo alto debe bajarse, allanarse, lo que está hundido debe subir. Así dice así dice los señores, los grandes. Acuérdese de Ana, la profecía de Ana, ¿no? La madre de Samuel, ¿no? Cuando está citado por María también, ¿no? Engrandece mi alma al Rey, dice el Señor, bendito sea, ¿no? Y lo que está elevado se tiene que allanar, quedar planito, porque tiene que quedar bajo los pies benditos del Rey. Y lo que está humillado abajo tiene que subir, quedarse también a disposición del Señor, bendito sea. Pero hay una situación. Nuestro Señor es bautizado. Ese no es el punto hoy, pero es importantísimo como testimonio de Dios, lo más importante. Pero dice el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 12, Mateo capítulo 4, muy bien, versículo 12, y usted eso lo puede encontrar en varios, lo puede encontrar en Marcos, lo puede encontrar en Lucas, bueno, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, yo voy a citarle un paralelo allí en Marcos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Marcos dice de la siguiente manera en el capítulo 1, mire, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ahí está la nota. Juan es encarcelado, estaba predicando acerca del reino de Dios. Juan es encarcelado, Jesús viene, dice, a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, Marcos 1:15 dice: y decía el Señor, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor, en el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a los Efesios y a los Gálatas en el capítulo 4. En el cumplimiento del tiempo, en el tiempo determinado por Dios, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y Jesús dice, y creer en el evangelio. Dice Jesús el Señor, y creer en el evangelio, creer en el decreto de Dios, creer en la noticia esta de Dios. ¿Cuál? Creer ¿en qué? En que el reino de Dios se ha acercado. Es lo que pide el Señor. Mateo dice las mismas palabras cuando Jesús, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió entonces a Galilea, dejó Nazaret, habitó en Capernaum. Capernaum fue como una sede del Señor, ¿no? Donde vivía Pedro y los otros, algunos de sus, la mayoría casi de sus discípulos. Ciudad marítima en la región de Zabulón en Neftalí. Estoy leyendo en Mateo 4:14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, citó el Señor, lo cita Mateo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Lo que les citaba, sea la luz, sea el reino, es el momento del reino. Y a los asentados en región de sombra de muerte, el reino resplandece. Aleluya, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que es el primero, Juan, pero hasta Juan dice, vamos a leer luego, el reino llega hasta Juan en ese caso. El reino profetizado, el reino bajo la administración de la ley, del pacto de Moisés, con Moisés, el reino está allí, no se olvide, ¿no? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, decía allí. Eso está bajo la administración de la ley, los salmos lo cantan, ¿no?
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Los profetas lo anuncian y eso concluye hasta Juan el Bautista, dicen las Escrituras. El mismo Señor lo cita. Y el Señor inicia la predicación. En el capítulo 5, una de las primeras cosas, recordará usted, en cuanto a las bienaventuranzas, son las bienaventuranzas del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Así dijo el Señor de los cielos. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y por qué? Porque es el reino de Dios y su justicia lo que se anuncia, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ahí está. Lo central que el Señor inicia su prédica acerca del Evangelio es el Evangelio del reino de Dios que se había acercado, es el cumplimiento del tiempo. Y el Señor, Jesús, nuestro Señor, bendito es el Señor, en su humildad, que nos enseña tanto, ¿no? Cuando alguien le decía, hasta los demonios, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué has venido a hacer con nosotros antes de tiempo? Nos te estaba atormentando, ya viene ya nuestro juicio, por decir así. Y el Señor decía, cállate, mudece. No quería que lo anduvieran divulgando cuando alguien lo reconocía ya. No le digan a nadie, se apartaba. Cuando humanamente le querían hacer rey, recuerden ustedes la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se escabullía. ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué andas arrancando? Le decían los apóstoles, o sea, la gente, ¿no? ¿Qué hiciste? Nos costó tanto llegar acá. ¡Ay, que ustedes están entendiendo el reino como una guatita llenita, una pancita llenita! Ustedes están entendiendo el reino de Dios como los peces. No es así, le decía, ¿no? Trabajad, vamos a ver el reino. Bueno, trabajad por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Ahora, Lucas lo registra de una manera muy especial y yo quisiera que eso, aparte de los otros apóstoles, porque él investigó diligentemente esta situación del reino de Dios, no situación, esta verdad gloriosa, que es previa al testimonio tan central para nosotros como creyentes, el testimonio de Pedro allí y de los otros apóstoles en Mateo 16. Lucas capítulo 4 dice que el Señor vuelve lleno del Espíritu Santo, capítulo 4, después de la tentación en el desierto, ¿no? Vuelve el Señor. Llega, dice, verso 16, a la misma sinagoga donde se había criado. Yo me lo imagino al Señor de chiquitito, todos los sábados ahí a la sinagoga, sin faltar, todo. Y ya lo conocían, pero volvía ya grande, 30 años. No hacía mucho que había dejado de estar, si estaba comenzando. Y dice que era su costumbre. Qué hermoso, ¿eh? Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo me imagino cuántas veces antes le tocó leer al Señor Jesús conforme a su costumbre. Porque era su costumbre, como debe ser, ir a la reunión, ir a la lectura, ir a la oración allí en la sinagoga. Le dieron a leer, dice, el profeta Isaías. El Señor busca en referencia ya Isaías 61, encuentra y dice, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comienza a leer eso. Por cuanto me ha ungido, así dice, por cuanto me ha ungido, así está escrito, ¿no? Para dar buenas nuevas a los pobres. Esa expresión, buenas nuevas, evangelio a los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Este pasaje no está citado igualmente allí al principio. Lo cita Mateo después en el capítulo 13. Bueno, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros
levantamos nuestra mano y decimos, yo estuve y estaba quebrantado de corazón, ¿verdad? Era pobre en espíritu, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. No se refiere a un año calendario nuestro, sino un tiempo glorioso en que se inicia el reino de Dios que se ha acercado, porque se encarnó, se hizo carne, Dios mismo. Dios fue manifestado en carne. Los ojos humanos no le podían ver, salvo que fuera por revelación de Dios. El reino, hermana, está en tu corazón. El rey está en tu corazón, ¿no? Voy a hacer una imagen, voy a mencionar una imagen. No hay miel sin panal de miel, sino abejas que... No hay miel sin panal de miel, donde abejas, obreras, trabajen y trabajen. No hay obreras sin una reina que ponga miles de huevitos. La miel es porque hay obreras, y hay obreras porque hay una reina. Es una imagen. Tomado de aquello, creo yo, ¿no? Se lo estoy diciendo que es como la miel. Los juicios del Señor. Lo que concierne al reino de Dios es como la miel, como la que destila del panal. Y nos amonesta el Señor y habla nuestra vida como rey de reyes, como Señor de señores. Así es que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, quisiera recordarles algo. En Mateo 5, 6 y 7, que son una recopilación de un gran mensaje. Es como un paralelo, se dice, ¿no?, entre las leyes que Dios dio a Moisés allí en el Sinaí. Acá se constituye el verdadero rey, el hijo de David, ¿verdad? El verdadero, en este monte de Sión, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor comienza con estas bienaventuranzas, pero también dice acerca de los mandamientos, dice él, muy pequeños, le llama así el Señor, ¿no? ¿Oísteis que fue dicho? Dijo el Señor. Mas yo os digo. Así dijo. ¿Oísteis que fue dicho? O sea, Moisés dijo esto, yo les digo. No matarás. Lo cita eso primero. Mas yo os digo, que cualquiera que le diga necio, y así comienza. Mire cómo habla un rey, pues, ¿no? Cómo dictamina. Y dice que cuando terminó, todos estaban admirados con la autoridad. Gloria a Dios. Amén. La autoridad con la cual él enseñaba. Su doctrina, dice las Escrituras, la doctrina del reino de los cielos. En esta doctrina aparece aquello de que si el Señor como predicador, como quien anuncia, como evangelista, anuncia el reino que se había acercado, también enseña algo. Dice, no, cuando ustedes oren, no oren en público así, haciendo grandes oraciones y letanías. Vayan en lo secreto, entren allí, oren al Padre que ve en lo secreto. Vuestro Padre después los va a recompensar en público. Y cuando estén orando, dice el Señor, decid, ya había dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ustedes van a orar. La oración, dijo el Señor, principal. Recuerden que eso fue enseñado por el Señor. Lucas capítulo 11 dice, ¿no? Señor, todos los discípulos de Juan fueron enseñados a orar. Juan les enseñó a orar a sus discípulos. ¿Por qué tú no nos enseñas a orar, Señor? Muy bien, le dijo el Señor. Van a orar de esta manera. Así dijo el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más?
venga tu reino. O sea, el reino de Dios se ha acercado y la oración es, venga, así es, venga tu reino. Bonito es hablar del reino de Dios, es bonito vivir el reino de Dios, vivir bajo el Rey que es Jesucristo el Señor. Allí hay un impasse en las enseñanzas. Se enseña en términos generales acerca del reino de Dios. Por otro lado, se enseña acerca de la, llamemos, cristología, y que Jesús es el Señor. Sabemos también, lo decimos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Justamente, no se pueden separar esas dos verdades. Es una sola. No podemos hablar solo de Jesús como nuestro Señor, porque también es nuestro Rey. Dios el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos un Rey sobre nosotros que reina, que gobierna nuestra vida, que nos ha dejado doctrina, enseñanza, camino, vida. Muy claro, pero muy claro en las Escrituras, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser ordenada nuestra vida. Entonces, venga tu reino, y no es una palabra bonita nomás, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Con toda la asistencia gloriosa de este Rey que sopla y envía el Espíritu del Rey, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, del Rey, su unción a nuestra mente, a nuestro corazón, aleluya, para guiarnos, para sostenernos, para en la gracia que viene de su trono, del trono de la gracia, venga esa bendición para guiar a su pueblo, para guiar a sus hijos. Entonces, se habla de que el reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor, pero también dijo el Señor, oremos, venga tu reino y que yo pueda hacer su voluntad. Eso dijo. También le dice a Nicodemo, un principal, oh Señor, maestro, en otras palabras, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hoy estamos tan... Él era un maestro, Nicodemo, ¿no? Estamos contentos, te escuchamos, todo muy bonito. Y el Señor le dijo... ¿Se recuerdan? El que no nace de nuevo no puede ver. Ve a ser justo. No puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puedo nacer si ya soy viejo ya, Señor? ¿Puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? De cierto te digo, le dijo el Señor, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso nosotros decimos, de modo que si alguno está en el ungido, de modo que si alguno está en el Rey, aleluya, en Cristo, nuevas creaciones. Es una nueva criatura. Las cosas viejas, la creación anterior, dirá Pablo a los Corintios, pasó. Y aquí es una nueva creación, ¿no? Todas son hechas nuevas. Es algo del Espíritu, dijo. Entonces, el reino se ha acercado. Oramos para que venga su reino, su voluntad a nuestra vida. Pero es necesario nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Las cosas en nuestra casa están sin un orden.
hay un rey que puede ordenarlas. No tengo dirección, el Señor puede dirigirnos. No tengo claridad, la luz del reino de Dios puede alumbrarnos. Me cuesta hablar bien, hablo todavía como si no hubiera conocido al Señor. Es necesario orar, decir, Señor, venga tu reino a mi corazón. Quiero, oh Señor, que tú gobiernes mi vida. El testimonio de Dios, Él va a llenar tu alma, tu corazón. Cristo, el Rey, te va a llenar totalmente y en todas las áreas de tu vida. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Bendecimos, oh Dios, a todos los que han oído. Padre, bendígales. Su unción que nos guía, que nos enseña, dice las Escrituras, esté sobre todos los oyentes, Padre, y los que oirán más tarde. Bendígales, Padre, en el nombre de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.